¿Cuál es la situación actual con las bandas latinas en Madrid? ¿Cómo han evolucionado los datos? La situación es mala, pero lo peor no es que sea mala, lo peor es en lo que va a derivar. Porque Madrid, como todas las ciudades del mundo, tienen un trozo de pastel, una mercancía, y un trozo de terreno, un territorio. Y las bandas siempre se disputan el territorio y la mercancía. España, Madrid en concreto, y las grandes ciudades van a vivir en los próximos 2-3 años el establecimiento de bandas africanas, que son todavía más violentas, magrebís y subsaharianas, que las latinas. Es decir, vamos a ver luchas de poder, lo que aumenta siempre el crimen. Todo nuestro sistema de detección de la criminalidad pivota sobre una cosa que se llama sistema estadístico de la criminalidad. Ese índice de la criminalidad se desmonta en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque el índice nace del número total de denuncias que se producen en cualquier dependencia policial en España, otorgándoles a todas las denuncias, a todos los delitos denunciados, el mismo valor. Una violación vale 1, un asesinato vale 1, un hurto en el Carrefour vale 1. De tal manera que todos los esfuerzos, todas las estrategias, el 80% de los esfuerzos y las estrategias, se derivan hacia controlar la criminalidad cuantitativa. Lo mismo que se hacía en Suecia, lo mismo que se hacía en Francia. Para que el político, a pesar de que todo se está hundiendo, a pesar de que el barrio se está rindiendo, a pesar de que la ciudad se está acabando con ella, el político pueda seguir diciendo que el índice desciende. Si controlas la criminalidad cuantitativa, te pongo un ejemplo, los hurtos, podríamos poner otro tipo de delitos, hay que entender que los hurtos al cabo del año son centenares de miles. Si los bajas un 1, un 2, un 3%, por mucho que suban los asesinatos y las agresiones sexuales, que también cuentan 1 como cada hurto, tu índice de la criminalidad siempre saldrá negativo. Esto no se lo cree nadie. Esto solo protege gobiernos, discursos, partidos y deja abandonados a los ciudadanos. Porque es un modelo, un sistema que hace números pero no soluciona problemas. Las bandas latinas son un problema. Haciendo números no se soluciona el problema. En las estadísticas de crímenes, usted habla de la cifra oculta. ¿Qué es esto? Que si algo nos dice la experiencia europea y americana, es que en la criminalidad de bandas, la cifra oculta, la cifra negra, es decir, aquello que no se denuncia, es lo que hace crecer exponencialmente la impunidad. La gente tiene tanto miedo, llevo 20 años en la calle en el sur de Madrid, sé de lo que hablo, que cuando a un chico le rodean 7 Latin Kings, le ponen una navaja en el cuello y le roban su móvil, cuando ese chico llega a casa, su papá le dice, denunciarme, hablar. Ahí era un juicio contra el Latin King, aquí en el barrio, yo te compro otro móvil, no te preocupes. Los Latin King se sienten impunes, porque no se lo roban, sino que no tiene coste el robar. En criminología, todo lo que no tiene coste tiene recompensa. La recompensa es la tendencia a reincidir y escalar en el delito. Eso es la recompensa. Si yo cometo un hurto y no me pasa nada, lo siguiente será cometer un robo con violencia y en lugar de hurtar 10 euros, quitar un móvil de 150. Si sigue sin pasarme nada, me junto con una banda y ya hacemos cosas organizadas. Cuando el territorio es el que es y aparece otra banda, comienzan las luchas. Y ahí aparecen los machetes, y las muertes, y las agresiones sexuales. No se atendieron, no se atajaron los problemas porque se estaban haciendo números y los problemas han escalado. Eso ha pasado siempre, en todos los sitios. Tenemos la constatación empírica, pero nadie nos hace caso. Nos insultan, se ríen de nosotros o nos llaman alarmistas, dependiendo del partido que se dirija a nosotros. ¿Qué responsabilidad tienen los políticos? ¿Cree que viven alejados del problema migratorio? Que si viven alejados, absolutamente alejados. Pero además eso es algo provocado, porque hay que ir al origen, al meollo. La inmigración ilegal per se no es delincuencia. Si España recibiera a 500 inmigrantes ilegales al año, no tendría impacto en la delincuencia. ¿Por qué va a ser delincuente un inmigrante ilegal? No tendría impacto en la delincuencia. ¿Dónde siempre ha tenido impacto la delincuencia? Por eso es ciencia policial, porque a la teoría le puedes añadir lo empírico, puedes demostrarlo. Es la inmigración ilegal desbordada, los procesos de inmigración ilegal desbordada, cuando llegan por miles y no hay control. Es que los primeros inmigrantes ilegales que llegan a ciertos países son utilizados políticamente. Todavía no se había desbordado el problema, no tenía impacto en el voto. ¿Y qué hacen estos políticos del Welcome Refugees, del ningún ser humano es ilegal, de qué bueno soy yo y voy a salvar el mundo y tú qué fascista eres, no sé cómo no te da vergüenza? ¿Qué hacen? Vamos a traerlos, vamos a hacer política con ellos, pero vamos a alejarlos de nuestros votantes. Porque en realidad somos profundamente racistas, aunque digamos lo contrario. Por eso los primeros barrios que se degradan siempre son los periféricos. Por eso, donde primero se nota, por ejemplo en Madrid, es en Parla, en Fuenlabrada, aléjalos. Y no solo dentro de la propia ciudad periférica, que hace un anillo alrededor de París, alrededor de Estocolmo, alrededor de Madrid, sino que dentro de esa ciudad también en un barrio retirado.
Es una cosa mezquina, de pura maldad. Tráelos para utilizarlos políticamente y aléjalos de nosotros. ¿Qué pasa? Ese fenómeno, que al principio es controlable, se desborda. Miles, 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 y ya no es un barrio. Ya son muchos barrios dentro de una ciudad. Y empiezan las zonas no-go. Y muchos barrios, rodeando una ciudad, acaban sometiéndola como en un sitio militar. La ciudad se ahoga. ¿Cree que en España pueden llegar a surgir guetos de criminalidad como los de otras ciudades europeas? No es que puedan surgir, es que van a surgir. Bueno, de hecho, en Ceuta ya hay, y en ciertos sitios del estrecho ya hay zonas no-go. Una zona no-go no es una cuestión de que no entre la policía. Si hay un tiroteo, la policía va a ir. Una zona no-go es una zona donde el radiopatrulla de zona habitual que iría a un servicio en tu barrio, no va. Es decir, si pasa algo en ese barrio, hay que llamar, hay que venir 10, 12 coches, hay que entrar de manera coordinada, hay que... Claro, para cuando entres probablemente ya haya 5 muertos, o 17 robos, o porque los servicios de urgencia son servicios de urgencia, ¿vale? ¿Va a pasar aquí? No te quepa la más mínima duda de que va a pasar aquí. Si los problemas son los mismos, los ítems son los mismos que hace 20 años en Suecia o en Francia, y la respuesta política, en forma de estrategia de ciencia policial, criminológica, a esos problemas es exactamente la misma que se produjo allí, ¿qué va a pasar aquí? ¿Es que acaso tenemos en los Pirineos un escudo del Capitán América? Gigante, pues yo no lo he visto. Luego va a pasar exactamente lo mismo, es una cuestión de tiempo. Cuando yo en el 2018 digo en el Congreso que eso pasará antes en Barcelona que en el resto de las ciudades, es porque hay unas implicaciones, unas respuestas criminológicas. Es su zona de confort. Por eso yo sabía lo de Barcelona. ¿Qué hicieron? Reírse de mí unos, llamarme alarmistas el otro. Pues ahí está Barcelona. Y también añadí, que solo escucho menos gente, 4 o 5 años después será Bilbao, será Zaragoza, será Madrid. ¿Cuáles son las posibles soluciones a este aumento de la criminalidad? Aquí hay que cambiar el modelo policial y la política criminal, de manera abrupta. Y si eso no se hace en los 5 próximos años, recen ustedes por sus hijos. Son 3 áreas, 3 vías de reforma. El modelo operativo, en lo que hablaríamos del sistema estadístico de la criminalidad y cómo se dirigen las estrategias, como hablamos al principio. El modelo estructural, que es algo que ya influye mucho en las leyes, y habría que tocar la Constitución para que el sistema no esté atomizado, que es una auténtica ruina para la eficacia y la operatividad que el sistema esté atomizado en tantas policías. Y hay una parte importantísima, que son la tercera vía, que son los procesos de liderazgo. Estamos en manos de los peores hombres en el peor momento. Nuestros mandos policiales no tienen ni idea de ciencia policial, no tienen ninguna experiencia operativa, ningún mérito, ninguna capacidad. Todos llevan 30 años metidos en un despacho, viendo hojas de Excel, palitos, no saben lo que pasa en la calle, no conocen los problemas, solo ven los palitos en el turno de mañana en el que trabajan. Los ascensos no se producen por mérito, por arriesgar la vida, por la experiencia operativa, por tener 1000 cursos. Los ascensos son todos por exámenes teóricos. Puedes llevar, como le ha pasado a este inspector jefe de Valencia, que ha dicho algo que el poder no quiere oír acerca de la relación entre la inmigración ilegal y la delincuencia, ¿no? Lleva 30 y pico años. Es uno de los pocos mandos, de los poquísimos, que sale a la calle, que patrulla. En 30 y pico años en la calle no le mató ningún criminal, ningún delincuente. En 10 y medio le ha matado el sistema. ¿Debe controlarse la inmigración de alguna forma? Bien, la inmigración en un país siempre es un activo. Nosotros tenemos la suerte, además, de que la primera oleada fue una inmigración del continente sudamericano, una inmigración hispana, una inmigración con la que compartimos lengua, costumbres, usos sociales, religión, de todo. Siempre es un activo para un país, excepto cuando se desborda. Cuando se desborda, no se controla, y como todo efecto social, como toda dinámica social no controlada, pasa a ser un problema. Cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo, no solo la inmigración, pasa a ser un problema de libertad y seguridad en nada de tiempo, en muy poco. Porque España es un país de 40 millones. Nosotros podemos aceptar ciertas tasas de inmigración ilegal. Gente que viene a buscar un futuro mejor, no habría un gran problema. El problema es cuando el efecto llamada se desborda. Cuando los políticos pasan a utilizar esa inmigración. Welcome refugee, carteles, welcome refugee, ¿qué? Si esos que ponen el cartel nunca están en el estrecho para recibirles. Su vida cuando llega aquí ven que se va a ver truncada, que vivían casi la mayoría mejor allí, y vivo en la ciudad con más nigerianos de España, sé lo que hablo, mejor allí que aquí. En cuanto llegan saben, se sienten que nos han engañado. A mí me vendieron que iba a llegar aquí, iba a encontrar un trabajo, iba a cobrar lo suficiente para hacerme socio del Real Madrid. Y todo es mentira. ¿Y dónde están los del cartel? Welcome refugees. ¿Dónde están? Si un inmigrante delinque, ¿debe ser repatriado? No hay duda. Es decir, has venido a mi casa, te he acogido, estoy encantado de tenerte porque se supone que vienes a mejorar la casa. Pues vamos hombro con hombro a mejorar esto. Ahora has venido a mi casa,
y has robado el ordenador de mi hija, te voy a dar una patada en el culo, porque no has sabido agradecer aquello que te hemos dado. Me da vergüenza que haya gente que compare ciertas dinámicas sociales actuales con la inmigración española del franquismo. Pero ustedes, esos abuelos, salían con una maleta a matarse a curral, respetaban las costumbres del lugar donde llegaban, las respetaban. Que había algún delincuente, seguro, pero salían a matarse a currar. Nadie está en contra de esa inmigración. ¿Quién está en contra de esa inmigración? Nadie. Otra cosa distinta es el inmigrante que viene ya dentro de una red criminal, desde el origen, como pasa tantas veces, o como se nos están colando ahora elementos terroristas, como hemos visto en Cataluña en las últimas detenciones, o gente que viene aquí simple y llanamente a vivir de nuestras políticas sociales o de delinquir. No, mire, no. ¿Tiene la sensación de que la seguridad ciudadana es un ámbito que la izquierda utiliza? La utiliza, es que prácticamente utilizan todos los dramas. Se ve en la ideología de género, se ve en la inmigración ilegal. La violencia es una estrategia política de primera magnitud. El País Vasco lo demuestra. En el País Vasco, a través de la violencia, la coacción, la imposición, el miedo, se ha creado una sociedad prácticamente ideológicamente uniforme. Uniforme. Si no sacan todos los votos los nacionalistas, los sacan los independentistas, pero es prácticamente uniforme. Eso se ha conseguido a través del miedo. Desde muy chiquititos, ponte el arito aquí, el pelo a vacinilla, la estética Berchale y te vas por el casco viejo sin problema. Lleva una camiseta de cuadros, un pantalón de pinzas, vete el domingo a misa y te llamas Miguel Ángel, te pegan 2 tiros por la espalda. Cataluña ha querido copiar ese modelo. La utilización del Black Lives Matter en Estados Unidos echó a Trump directamente. Una persona que era un auténtico peligro porque en un país con millones de personas hispanas y negras había conseguido que las tasas de desempleo se bajaran tanto que un 2, un 3, un 4% de población afroamericana e hispana cambiara la intención de voto. Claro, un 4% entre la población negra de Estados Unidos son millones de votos. Entonces dijeron, hay que montar algo. Y de 2.000 homicidios, de 2.000, muchos de ellos cometidos por negros, cogieron uno, el que les interesaba, uno, el de un policía blanco, rapado, en una actuación patética con un ciudadano negro, cogieron ese y lo elevaron a la categoría de causa mundial, ¿no? El resto no servía, el resto de las víctimas, niños, niñas, asesinados, violados, no sirven. Servía el delincuente George Floyd, que era un delincuente al fin y al cabo, porque el relato de un policía blanco matando a un policía negro podía perjudicar, y de ahí hicieron lo que hicieron. Y estaban todos dentro, ¿eh? Hollywood, las grandes empresas, todo el conglomerado mediático, todos dentro. Y ahora al final, ¿qué piensa la mitad de la población americana y casi toda la población española? Que en Estados Unidos los policías blancos salen a la calle a matar negros. ¿Cuál es la realidad? Que científicamente, estadísticamente, la posibilidad de que un ciudadano negro en Estados Unidos, estando desarmado, repito, 2 ítems, negro y desarmado, la posibilidad de que un ciudadano negro y desarmado muera abatido por la policía en Estados Unidos es inferior a la de morir porque te caiga un rayo. La izquierda utiliza la violencia como método de estrategia política, y lo peor no es que la utilice, lo peor es que tiene éxito cuando la utiliza. ¿Por qué a la izquierda le cuesta denunciar abiertamente agresiones de inmigrantes? Claro, porque para ellos eso sería un coste altísimo. Es decir, ellos siempre tienen que negar, porque una vez que han hecho lo que han hecho, si dieran de verdad a la relación de, por ejemplo, en las manadas, que son algo que ha impactado mucho en los últimos años en España, ¿verdad? Las violaciones sexuales grupales, que eran algo prácticamente residual en el continente europeo y que ahora ya no es algo residual. Entonces, más de un centenar de manadas de los últimos años, por cómo es nuestro sistema de registro policial, el ministro podría salir perfectamente diciendo cada manada, cada día, qué nacionalidad tiene, qué origen tiene, perfectamente. Porque cuando tú haces un detenido en cualquier dependencia policial en España, cubres una hoja con todos los datos, incluidos características físicas, tatuajes, todo. Podría, no lo hacen nunca. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso tiene ya un coste para ellos. Si de verdad sabemos, por ejemplo, que de 120 manadas, 95 son de personas de otro continente o de otro origen, la gente podría decir, hombre, entonces nos habéis engañado. Habréis dicho que la inmigración ilegal desbordada no tenía nada que ver con la delincuencia y al parecer sí. Y ellos no van a subir nunca el coste. Ellos siempre taparán cualquier problema, lo dejarán crecer, lo dejarán enquistarse, dejarán que el barrio se derrumbe, dejarán que la ciudad se pierda, antes que asumir algo que tenga coste para sus votos. Y van a crucificar a aquel que denuncie el problema. Lo van a etiquetar a la manera goebbeliana, bueno, que a ellos les llega por la Clau o por Gransky, bueno, pero que es la manera goebbeliana al fin y al cabo, que es la etiquetación. Como no sé contrarrestar el argumento,
lo que hago es deshumanizarte. Fascista, racista, xenófobo. Porque si tú eres un fascista, los míos ya no tienen que discutir conmigo. ¿Qué se discute con un fascista? Una persona que defiende el fascismo, ¿qué vas a discutir con él? Con un racista que odia a personas de otra raza, te han deshumanizado. Entonces ya no hay que discutir en forma de argumentos, ya simplemente te insultan. ¿Un mensaje final? Pues como mensaje final, que nos estamos jugando no la economía, no, estamos jugando el futuro de nuestros hijos. El barrio, la calle donde tu hijo va a jugar a la pelota, la zona de copas donde tu hija va a salir a tomarse unas cañitas con sus amigos y sus amigas, eso es lo que nos estamos jugando. Y no tenemos que llegar a estadios de criminalidad como a los que ha llegado Marsella, Francia o Suecia, no tenemos que llegar a ese nivel para reaccionar. Asumamos el coste de que nos insulten, nos llamen racistas, nos llamen de todo, pero reaccionemos. Reaccionemos para que Madrid, para que Zaragoza, para que Valencia no lleguen a ser nunca Marsella, no lleguen a ser nunca Malmö.